uso de la palabra el diputado Manuel Quintar. Gracias, Presidenta. Voy a ser lo más breve posible. La verdad que venimos escuchando muchos argumentos que son de un lado y del otro los mismos. Un poco decir que por allá en el año 2009, cuando se sancionó esta ley de democratización de los partidos políticos, un nombre muy bonito que tenía la ley, se quiso utilizar una especie de herramienta, quizás, para cortar esa brecha que existía entre la política institucional y los reclamos de la sociedad. 15 años después de eso, encontramos que en lugar de brecha ya no hay una brecha, sino un abismo entre lo que la casta política quiere y lo que la sociedad quiere. Esa disociación ha sido parte del motivo de los resultados tan sorpresivos para muchos de ustedes en las elecciones del año 2023. ¿Cuál es el problema acá? Mucho se habla de cuánto va a costar o cuánto nos vamos a ahorrar, si nos vamos a ahorrar 200 millones de dólares, si nos vamos a ahorrar 150, si nos vamos a ahorrar 100. Pero poco se habló y poco se habla de a dónde va a parar muchos de esos millones de dólares en cada paso. Esos millones de dólares muchas veces van a parar a las castas rancias partidarias que comandan los partidos políticos tradicionales o no tan tradicionales quizás. En algunos casos van a parar a los sellos de goma que lucran con las elecciones y en algunos otros casos van a parar al 2% que también vive de los procesos eleccionarios y no de ganar elecciones ni de gobernar. Todo esto es lo que está pasando y es fruto de que por qué estamos viviendo hoy en día y en las comisiones este mar de lágrimas de casta, porque realmente es lo que está pasando. Están llorando por la caja que se les va acabando y esto es parte del problema. Lo cierto, Presidenta, es que este gobierno, el gobierno del presidente Milei, decidió defender a rajatabla el equilibrio fiscal. Y eso nos viene prometiendo dos cosas. Por un lado, ir reduciendo poco a poco los impuestos. Sabemos que falta mucho, pero lo vamos haciendo. Vamos reduciendo 2 impuestos. Ahora se anuncian más baja de impuestos. Por otro lado, y esto quizás en lo que a mí concierne es una de las cosas más importantes y que muchas veces a la casta no le gusta, es hacerle la vida más fácil a los argentinos de bien, a los argentinos que salen a laburar. Y esta es una ley, o la suspensión por lo menos de las PASO, es una ley que tiende a hacerle más fácil la vida de los argentinos. Pensemos en una persona, en una anciana, que vive en una montaña en la Puna Jujeña, que tiene que bajar, quizás caminando, porque tampoco se puede subir a un caballo o una mula, a venir a votar a la ciudad o a una escuela cercana para dirimir una interna y solucionarle un problema a un burócrata que vive en Buenos Aires y que quiere que una persona de esas características le solucione lo que no pueden solucionar puertas adentro de su partido. Entonces esta es una ley que va a solucionarle en parte un poquito más la vida de los argentinos de bien. Las internas partidarias, Presidenta, las tienen que resolver los afiliados. No pueden utilizarse los recursos públicos para dirimir las cuestiones internas de los partidos políticos y mucho menos se pueden utilizar los recursos públicos y el aparato estatal oficialista de las provincias para dirimir internas y para hacer encuestas grandilocuentes y montar show mediático para pegarle a la oposición provincial. Y por último, Presidenta, para no extenderme demasiado, quiero hacer un llamado de atención a las provincias. Esas provincias que, por un lado, dicen que acompañan al gobierno, dicen que están yendo por el equilibrio fiscal de las provincias y por otro lado, para buscar alguna ventaja política, desdoblan elecciones y dilapidan los recursos de los contribuyentes provinciales. Me parece que tampoco se puede cambiar las reglas de juego permanentemente de las provincias. Por lo tanto, vuelvo a hacer un llamado de atención a los gobernadores y a los diputados de todas las provincias que tratemos de equilibrar las cuentas, pero de verdad de las provincias, con buena fe, y cuidando a los argentinos de bien que laburan y que pagan sus impuestos. Por todo esto, Presidenta, obviamente voy a acompañar el dictamen por la suspensión de las PASO. Muchas gracias. Ay, perdón. Gracias, diputado Quintar.